¿Por qué sería importante conocer a Dios? Sus atributos hablan de su carácter, hablan de su personalidad, y sería importante conocer esos atributos que Él tiene como Dios, que es, claro que es importante. La pregunta es ¿por qué o para qué? En la mayoría de las iglesias hoy en día se conoce solamente el amor, la misericordia, la gracia de Dios, pero dejan fuera todos los demás atributos, y son varios. Yo le pregunto, ¿deja Dios de ser justo para ser amoroso? ¿No? Entonces, es como un águila, necesita las dos alas para poder volar. No es una comparación perfecta, pero Dios no puede dejar su amor para ser justo, ni puede dejar su justicia para ser amoroso, ni su santidad, ni su soberanía. Todos van de la mano. Es justo y es amoroso a la vez, y es misericordioso. Muchos dicen, no, es que Dios nos ama tanto que a veces deja su justicia de un lado y es puro amor hacia nuestros hijos. Dios siempre es justo, porque si Él dejara de ser justo para ser amoroso, Él sería mentiroso. ¿Y qué dice ahí en el libro de Tito? Que Dios, ¿qué? No puede mentir. Entonces, cuando ustedes digan, es que Dios se apiada de nosotros y deja su justicia a un lado y es amor, es mentira. Además, si es cristiano y es de aquí, le da una cachetada, porque es una herejía pensar eso acerca de nuestro Dios. Y es la importancia esa de conocer a Dios, porque muchas personas por eso no se entregan a Él, porque no saben realmente quién es Él, o por qué le adoramos, o por qué le servimos, o para qué estamos aquí. Otros piensan que Dios está rogando ahí a la puerta de nuestro corazón para usarnos, rogarnos para usarnos. ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que Dios está ahí de rogón con nosotros para que le aceptemos? Pero muchos piensan que sí, que cuando quieran, cuando les dé la gana, ahí va a estar Dios esperándolos, y no es así. ¿Qué dice Proverbios capítulo 1? Vamos a Proverbios 1. Es un pasaje que se aplica tanto a cristianos como a inconversos. Fíjense bien, Proverbios 1, el versículo Proverbios 1, versículo 22 primero, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis qué? La simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el qué? El conocimiento. Y esto usted conoce los siguientes versículos, pero vamos al 28. Entonces me llamarán, ¿y no qué? Y no responderé. Buscarme han de mañana, ¿y qué? Y no me hallarán. Por cuanto que aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Dice el 30, ni quisieron nada mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Comerán qué? Pues del fruto de su propio camino, y se hartarán de sus propios consejos. Vamos al 26 para que vean también yo me reiré en vuestra calamidad y me ¿qué? Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Entonces, si yo leo este capítulo, en ninguna parte dice que Dios esté rogando para que le obedezcamos, ¿o sí? Al contrario, dice que cuando uno decide no buscarle y apartarse de Él, Él se va a reír y se va a burlar cuando nosotros estemos ahí llorando a causa de nuestro pecado. Ese es el Dios al que servimos aquí. ¿Qué pasa cuando tenemos una necesidad fuerte? Ahí sí empezamos a servir. Pero va a llegar un punto en el que ya no va a haber esa oportunidad. Y Dios ya no nos va a escuchar, y Dios ya no nos va a querer oír a causa de nuestro pecado. Entonces se da cuenta que a veces tenemos un concepto erróneo de Dios. Y muchos cristianos, al no conocer realmente a Dios, pasa esto. Aquí debería estar bien esta iglesia. Hay suficientes miembros en esta iglesia como para que se llenen. Hay suficientes cristianos, creyentes que viven aquí como para que se llenen. Pero ¿por qué creen que no están aquí todos en esta manera? Que no conocen a Dios. Si conociéramos a Dios, aquí estaríamos siempre sin falta. No por responsabilidad moral, no por el hecho de que sea pastor, porque sea hijo de pastor, o hermanos en ministerio como hermano Mateo, hermano Juan Manuel. No porque tengamos una responsabilidad estamos aquí. Sí es parte de, pero el punto no es ese. El punto, como dijo hermano Juan Manuel ahorita en la reflexión muy buena, dijo: el dar no comienza soltar el dinero, sino con qué? Con la actitud. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, le vamos a servir porque nos nace, no como una obligación. Las responsabilidades que tengamos aquí son fruto de, no son para querer agradar a Dios, ni para
para querer agradar a los hombres, son fruto de, a raíz de que uno ya conoce realmente a Dios. Pero lo peor es para aquellos que pensando que son cristianos, no lo son. Y vamos a tocar también ese punto el día de hoy, acerca del evangelismo en la iglesia. ¿Cómo mostramos ese amor de Dios a las personas? ¿Cómo les enseñamos realmente el camino? Para todos aquellos que hablan de Cristo a los demás, hágalo sin miedo, sin ningún temor. Y no solo le diga Dios te ama, también dígale, Dios dice que tú eres un pecador. Porque es un todo, no podemos nada más tomar el amor de Dios y desechar lo demás. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, cuando uno recibe al Hijo, uno está recibiendo a ese Hijo con todos sus atributos morales y naturales. Y los dos que vamos a ver el día de hoy son su amor y su justicia. Y vamos a empezar aquí en el libro de Romanos, la epístola de Romanos. Usted ya conoce muy bien este pasaje, Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Romanos 3, 10, 11 y 12. Síganme con la mirada solamente. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos se apartaron? Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Dice el 12, ¿cuántos? Todos se apartaron. Todos se apartaron, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, ninguno. Entonces, para empezar a entender, para empezar a conocer realmente a Dios, primero tenemos que empezar por conocernos nosotros mismos. Y no estoy hablando de autoestima ni superación personal, no. Estoy hablando respecto a nuestra posición en comparación con Dios. ¿Cuál será la posición del hombre respecto a Dios? Cuando Adán decidió pecar, Adán y Eva, que estaban ahí en el huerto del Edén, que ellos no conocían el pecado, cuando ellos pecaron, cuando el pecado entró al mundo por ellos, a culpa de ellos, entonces ya todos nacimos en pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay quien haga lo bueno, como dice aquí el versículo 12. No hay justo ni aun uno. La posición del hombre, a veces es el problema, incluso en los cristianos, de que no entendemos realmente cuál es nuestra posición delante de Dios. Decimos, no, es que Dios quiere usarme, y Dios esto, y nosotros queremos bajar a Dios al nivel de nosotros. Nosotros queremos tener a Dios como si fuera nuestro criado, como si fuera nuestro gato, o le tenemos ahí como si fuera, como los católicos que le tienen ahí en un pesebre, un juguetito. Pensamos que podemos usar a Dios a nuestro antojo, y no es así. Dios decide si nos usa o nos desecha. Por eso dice que muchos son llamados, pero ¿cuántos son escogidos? Pocos. No todos son escogidos. Y ahí entra la soberanía de Dios también. Él hace lo que quiere. Cuando no comprendemos que nosotros somos los que tenemos que llamarle a Él, va a pasar lo que le dijo. No vamos a estar sirviendo realmente de corazón en la iglesia. Tenemos que conocerle realmente como Él es. Y si usted no le conoció y dijo haberle aceptado, una evidencia clara, como vimos la semana pasada, es en sus frutos. Si usted no tiene frutos como cristiano, ¿para qué nos engañamos? Yo no estoy afirmándole tampoco que usted no sirva en la iglesia, no es algo, pero usted se conoce bien ahí a sí mismo y usted sabe lo que hay en su corazón. Si a usted no le nace ningún deseo por hacer algo para Dios, si a usted le da igual faltar a la iglesia cuando quiere, si no siente nada, absolutamente nada, ¿para qué nos engañamos? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Cuando sucede este evento en nuestras vidas, usted ya lo ha visto en estas semanas, ha habido cristianos que se han puesto a mano con Dios, que les ha ido mal, porque Dios es el único que ama, ¿qué? Lo disciplina. Pero si usted piensa que es hijo y no recibe ninguna clase de disciplina y anda ahí haciendo lo que quiere y no siente nada, ¿para qué se engaña pensando que es cristiano? Y no es un tema a juego, se trata de la eternidad de su alma.
porque no cree que va a llegar allá al cielo y va a decir, perdón Señor, dame otra oportunidad. No. Una vez que se acabe nuestra vida aquí, se acaba la oportunidad. La oportunidad es aquí. Muchos dicen, pero ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué manda a las personas al infierno? Les da la oportunidad, como se la dio a Adán y a Eva, que escogieran entre lo bueno y lo malo, pero escogimos hacer lo malo. Y aquellos que se mueren sin Cristo, aquellos que se mueren en su pecado, les espera el infierno. Ya no hay segundas oportunidades. La oportunidad es en esta vida. La oportunidad tal vez es ahorita para usted que piensa que es algo y no lo es. Esta es la decisión más importante, es la elección más importante en la vida de todas las personas. La seguridad de esa salvación eterna. Muchos deciden no creer en Dios, pero bueno, no vamos a hablar de ellos ahorita. Ahorita vamos a hablar de aquellos que sí creemos en Dios. ¿Cómo le podemos conocer más todavía? Y cuando usted conozca realmente cómo es Dios y quién es Dios, usted lo va a poder enseñar a los demás. Usted va a poder ilustrar a los demás y hacerles ver a Dios mediante su vida y mediante su testimonio. Vamos aquí en 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, 7. 1 de Juan 4, 7. Y alguien lea por favor desde el versículo 7 hasta el versículo 9. ¿Qué dice? Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios se mostró en nosotros desde que nos creó. Se mostró desde que le dio la oportunidad al hombre de salvarse, desde que le dio esa misericordia al hombre. Pero aquí en el versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios en nosotros. Y especifica, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estos pasajes, sobre todo de 1 de Juan, que hablan sobre el amor de Dios, los usan muchas iglesias, no me gusta llamarles así, los usan muchos loqueros, donde hablan de puro amor. Y Dios es amor y tienes que amar a tus hermanos porque Dios es amor. Pero amor según el concepto de los hombres. Yo me pregunto, ¿será lo mismo el amor de nosotros al amor de Dios? ¿Cree que sea igual? ¿No? Igual el concepto de entenderlo, ¿no? Porque Dios es amor en su naturaleza, como les dije. Dios no nos ama, ya les había comentado, porque usted y yo hagamos algo merecedor para que nos ame. Lo único merecedor, ¿qué es? El infierno. Solo tenemos, si así fuera, solo mereceríamos el infierno, porque nuestras obras no podrían comprar el sacrificio de Cristo en la cruz. El amor de Él no lo podemos entender, y aquí nos da una característica en el versículo 9 del verdadero amor, que dio a su Hijo unigénito. Una característica de ese amor es que es incondicional. Yo le pregunto, ¿qué le dimos nosotros a Él para que Él nos diera a su Hijo? El hombre solo pecó, el hombre solo traicionó a Dios. Pero Dios, aún así, con todo lo que el hombre había hecho, decidió mandar a su Hijo a morir por nosotros. Es un amor incondicional. ¿Qué pasa hoy en día si usted, ya sea en pareja o con sus padres o con sus hijos, no corresponde o no da lo que está acostumbrado a dar? Esas personas probablemente no lo vayan a seguir amando. Siempre hay un interés de algún tipo. Si por ejemplo son dos personas casadas y uno de ellos, el marido por ejemplo, golpea a la esposa, ¿qué va a pasar con la esposa? ¿Va a seguir ahí con él? ¿No? Y no estoy diciendo que queden con él, claro que no, pero para que vea cómo es el amor de Dios. El hombre pecó, el hombre lo mató incluso físicamente a su naturaleza humana, pero aún así Él murió por nosotros. El hombre le escupió en la cara, el hombre deformó su rostro físicamente, el hombre le ofendió con su pecado, pero Dios aún así nos dio a su Hijo. ¿Qué hubiera sido lo justo si lo vemos de esa perspectiva? Que Dios aniquilara al hombre por completo, pero no lo hizo por amor. Entonces, ¿podríamos entender usted y yo un amor así? No podemos entenderlo. ¿Para qué nos engañamos? No, si yo entiendo el amor, yo sería capaz de hacer lo mismo. Por favor, pensémoslo bien. Piense todo lo que usted le ha hecho a Dios,
Piense que alguien se lo haga a usted. Piense si realmente seguiría amando a esa persona. Pero Dios lo hace. Y no de solo un hijo, sino de todos, todas sus criaturas nacen en pecado y no hay justo ni aun uno. Pero como Él es amor, Él nos ama. Le repito, Él no nos ama porque nosotros lo merezcamos, nos ama porque está en su naturaleza el amar. Fíjense bien el versículo 7, carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? El amor es de Dios. Y cualquiera que ama es nacido de ¿quién? Y conoce a Dios. Esa es una de las principales características de un verdadero cristiano, amar. Amar a sus hermanos. No andar criticando, no andar murmurando, no andar buscando contiendas, sino amar. Amar, y amar no es nada más de labios o estar ahí de empalagoso, de cariñoso, no. En el amar está también el reprender, en el amar está el exhortar, en el amar está el servir, en el amar está el dar. No es nada más, yo le amo al Señor, o cristianos que llegan y saludan, Cristo te ama, que bueno, está bien, pero no es que no se le quede nada más de labios. Llévenlo a la práctica también, sirviendo a Dios, sirviendo en su iglesia, exhortando, reprendiendo a los hermanos. ¿Reprendiendo cómo? Dirá usted. Sí, si usted anda bien con Dios, usted puede reprender a los hermanos cuando ve que incurren en un pecado, en un delito hacia Dios. Ahí se demuestra también el amor. ¿Por qué? Porque fieles son las heridas del que ama. Entonces no es como este mundo piensa que es el amor, o que él piensa que ahí lo que se enseña en las iglesias es amor y andan nada más todos abrazándose y gritando. Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Eso es abominación. Él aborrece este pecado de blasfemia, porque eso que las personas hacen de enseñar un falso amor de Dios es blasfemia, y es blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia? ¿Alguien sabe lo que es una blasfemia? O lo que tengamos idea más o menos que es una blasfemia. Es una ofensa muy grande, y específicamente blasfemar es atribuir a una persona, o en este caso hacia Dios, algo que Él no ha hecho, o desmeritar algo que sí hizo Él. Yo me pregunto, ¿qué castigo van a recibir estos falsos maestros que predican un falso evangelio? Eso es blasfemia pura contra el Espíritu Santo. Y créanme que hay un castigo muy especial contra todos estos engañadores, porque no solo ellos se voltearon hacia Dios, sino que hacen que los demás crean este evangelio falso. Vamos hasta Génesis 1:1. Ya sabe qué dice este pasaje. Dios es amor, y solamente Él puede entender esta plenitud en cuanto a la palabra, porque Él es el creador de todas las cosas. Ya saben que dice Génesis 1:1, al principio ¿qué? De los cielos y la tierra. Él es la fuente del amor. Ese amor de Él es tan grande que nos alcanzó a nosotros, y nosotros podemos tomar de ese amor, de esa fuente, y darlo a los demás. Pero nunca se va a comparar nuestro amor con el de esa fuente de agua viva, con esa fuente de amor que es nuestro Señor. Y nos regresamos hasta primera de Juan otra vez, 4:19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. Es como le dije ahorita, nosotros no le amamos a Él primero, Él nos amó antes que nosotros a Él. La máxima expresión de Dios como amor, como ya les dije ahorita, fue a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos creó, nos sostiene y se ha revelado a nosotros a través de Jesús. Vamos aquí a Juan, libro de Juan 1:14, si alguien lo encuentra, léalo por favor. Juan 1:14. ¿Qué dice? Juan 1:14. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, la palabra fue hecha ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros. Él nos dio a su Hijo como testimonio, como vida, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación. Si nosotros pudiéramos ser salvos por obras, yo me pregunto, ¿para qué envió Dios a su Hijo? ¿Para qué envió Dios a Jesucristo? ¿Para qué vino Él a morir por nosotros si nuestras obras pueden redimirnos? Pero como dice en Hebreos, sin remisión no hay ¿qué? No hay perdón de pecados. Desde que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Tuvo que sacrificar ahí un animal para cubrirles a ellos.
que ya era un tipo de la muerte que habría de tener Cristo, ya desde el tiempo de Adán y de Eva. Todo parte de un plan perfecto. Pero vamos aquí a 1 Corintios también, 13:4. 1 Corintios. Aquí no está hablando exactamente del amor, pero está hablando de la caridad, que va de la mano cuando uno realmente conoce el amor de Dios. 1 Corintios 13:4 dice: la caridad es que sufrida, es benigna. La caridad no tiene que envidia. La caridad no es jactanciosa y no es echada. No se comporta ¿qué? Indecorosamente, no busca lo que es suyo, no se provoca fácilmente, no piensa mal, no se regocija en la ¿qué? En justicia, más gózase en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo ¿qué? Todo lo soporta. La caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer el conocimiento. Esta es parte de un verdadero amor, de un amor genuino, la caridad que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Un inconverso no puede entender el amor de Dios. Si nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos entender el amor de Dios en su plenitud, pero le conocemos, no le entendemos, pero le conocemos, que es muy diferente. Imagínese un inconverso, no va a conocer el amor de Dios, mucho menos le va a entender ni un poco, en lo absoluto. Así que aquí entra la gran polémica. ¿Cómo tiene que usted presentar a Dios cuando habla a los demás de Cristo? ¿Cómo cree que será la mejor idea? ¿Presentarlo como amor o como justicia? ¿Cómo cree? Porque muchas veces siempre llegamos: Dios te ama, Dios te va a llevar al cielo si te arrepientes, Dios te ama y Dios te ama. Pero ¿cómo cree que realmente tenemos que presentar a Dios, a un pecador? Y digo pecador no juzgando, sino pecador en su posición delante de Dios. Todos un día fuimos pecadores, pero fuimos salvos también. Y seguimos pecando, pero ya nuestra posición cambió. ¿Cómo tenemos que presentar a Dios? ¿Como un Dios de amor o como un Dios de justicia? Como un Dios de justicia. Porque un pecador no puede entender el amor de Dios. ¿Me entienden? Un pecador no puede asimilar, no puede conocer, no puede entender estas cosas, porque es algo que Dios tiene reservado, un conocimiento para sus hijos. El primero necesita conocer la justicia de Dios, necesita entender su posición delante de Dios. Pero realmente en las iglesias o lo que nos enseña la justicia de Dios, todas las personas ahí gritando: usted si cree en Dios va a ser salvo, y cree en Dios y ya es salvo. Y todas las personas ya dicen creer en Dios y ya piensan que son salvos nada más por disque creer en Dios, cuando ni siquiera conocemos realmente o conocen la definición de la palabra creer, que no es una palabra tan sencilla como usted piensa. No es nada más de creer: ah sí, ahí está, creo en Él. No. Ahorita vamos a ahondar en la palabra creer. Cuando usted hable de Cristo a otra persona, no le estoy diciendo que le diga que no es un Dios de amor, no, pero empiece diciéndole acerca de la justicia de Dios. Empiece diciéndole que si no se arrepiente le espera un infierno. Empiecen siempre enseñando que el hombre está aquí, como dijo el apóstol Pablo, como estiércol, y Dios es allá, arriba. Pero el hombre cree que Dios lo tiene aquí, y Dios no nos tiene aquí. Dios nos usa si nosotros nos dejamos usar y le pedimos que nos use, ya como sus hijos. Pero un hombre inconverso hace la semejanza a Pablo, incluso con sus obras, porque decía que toda la vida pasada que él había tenido era como estiércol en cuanto a lo que ahora tenía. Así lo veía el apóstol Pablo. Y ahí en el Antiguo Testamento los profetas hacen referencia a la posición del hombre como un trapo de inmundicia delante de Dios. Usted ya sabe que es un trapo de inmundicia, un trapo de menstruo, lo que ocupaban las mujeres en el Antiguo Testamento para como lo que usan hoy en día, que son las toallas sanitarias. Y así lo hacían, esa comparación de la posición del hombre respecto a Dios. ¿Usted agarraría un trapo de menstruo y se lo frotaría en la cara? ¿Lo haría? ¿O agarraría un pedazo de estiércol de gato y se la botaría así para mascarilla? ¿Lo haría? Entonces, ¿por qué pensamos que Dios nos tiene aquí? ¿Usted cree que Dios va a agarrar el estiércol?
¿Usted cree que Dios va a agarrar el trapo del menstruo? No empiece hablándole nada más del amor de Dios al inconverso, háblele de la justicia. Dígale lo que realmente somos delante de Él. Porque Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Aquí hay una gran polémica entre muchos que dicen que Dios siempre aborrece al pecador y Dios también su pecado. Hay una gran controversia, hay mucha diferencia de opiniones, pero escrituralmente sabemos que Dios aborrece el pecado y Dios está airado todo el tiempo contra el que hace pecado. Todo el tiempo. Si un inconverso no puede conocer el amor de Dios, porque todo el tiempo Dios está enojado hacia él a causa de su pecado. Dios aborrece tanto el pecado que a su mismo hijo, ¿qué hizo? Le dio la espalda, le abandonó. Cuando estaba en la cruz, Jesucristo dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A su mismo hijo por el pecado de nosotros. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que podemos estar en pecado y Dios nos va a oír? Y Dios va a estar ahí como si fuera nuestro siervo, como si fuera nuestro criado, atento a nuestra súplica. Si a su mismo hijo le abandonó, a su mismo hijo, que siempre había existido una comunión perfecta entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde el principio, que Él es el principio, hasta que Él vino a morir en la cruz, esa comunión se rompió por un momento. ¿Por qué? A causa de nuestro pecado. Desde que creó los cielos y la tierra, y en Génesis 1, vamos para que vean, para que entiendan. En Génesis 1 dice, el versículo 2: y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después, ahí en el capítulo 1, habla sobre hagamos el hombre a nuestra imagen. Está hablando de una comunión de estas tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios lo necesitaba. Muchos piensan que Dios creó al hombre para compañía, para no sentirse solo. Dios no hizo al hombre para eso. Dios no hizo al hombre para no sentirse solo. Él era una Trinidad perfecta: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres en uno, los tres santos, los tres soberanos, los tres justos, los tres amorosos, todos los atributos de Dios en las tres personas, porque es una sola persona, como dice 1 Juan 5:7. Entonces, ¿realmente cree que Dios creó al hombre para compañía? ¿Para no sentirse solo? ¿Para qué creó Dios al hombre entonces? ¿Para que hubiera vida en la tierra? ¿Para qué creó Dios al hombre? Piensen. Para que le lavara. Para que le lavara, y más específicamente para que le glorificara. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo y lo que hará será para glorificarse a sí mismo. Es el único ser, la única persona divina que puede y que es digno de hacerlo. Ni usted ni yo somos dignos de gloria. ¿Qué dijo el ángel ahí al apóstol Juan en Revelación 22? ¿Adora a quién? Adora a Dios. Cuando Juan tuvo esta visión que estuvo el ángel, se postró de rodillas, pero ¿qué le dijo el ángel? ¿Adora a quién? A Dios. Ni los ángeles son dignos de gloria, ni los ángeles son dignos de adoración ni de alabanza, mucho menos el hombre. Y Dios es el único ser digno de esa gloria. Cristo nunca negó que se le glorificara cuando estuvo aquí en la tierra, ¿o sí? Él nunca negó ser Dios. Él nunca negó que se le glorificara de algún modo o algún tipo de halago, por así decirlo, sincero hacia Él. Nunca lo negó, porque a Él le gusta, porque Él es digno, y solamente Él es digno de esa gloria, y todo lo que hace es para glorificarse. De igual manera hizo al hombre para que le glorificara. ¿Cómo le iba a glorificar el hombre? El hombre estaba en una posición donde no conocía el pecado. El pecado no había entrado al mundo, pero el hombre decidió desobedecer. Dios iba a glorificar a sí mismo cuando el hombre, en vez de escoger lo malo, hubiera escogido siempre lo bueno. ¿Por qué? Porque le estaba dando esa libertad. Ahí entra uno de los dones más valiosos como personas que tenemos, como criaturas de Dios, que nos dio la libertad para escoger servirle o para escoger no servirle. Si el hombre, imagínense que Adán y Eva hubieran escogido servirle,
¿Para gloria de quién? De Dios. Pero ellos decidieron no servir. Ahí no le estaban glorificando a Él. ¿Y qué pasó? Para fuera del huerto. Para fuera del huerto, y quedaron en su pecado. Y a partir de ahí el pecado entró en el mundo, en cada uno de nosotros, desde el momento en que nacemos. Pero todo siempre Dios lo hizo para glorificar. De igual manera, ahorita en esta iglesia no somos muchos, pero los que estamos aquí, espero yo que la mayoría estén aquí de corazón. Eso es lo que glorifica a Dios. Allá en el mundo le van a criticar a usted, allá en el mundo le van a decir fanático, le van a decir religioso, le van a decir lo que sea. Pero si usted sabe bien a quién sirve y lo hace de corazón, usted no va a sentir ni vergüenza ni va a sentir temor, porque usted sabe a quién está sirviendo. Y siéntase privilegiado de estar entre esos pocos que están sirviendo y glorificando a Dios, porque todo lo hizo Él para gloria de sí mismo. Todo. Usted y yo fuimos creados para glorificarle a Él, no a nosotros. El hombre hoy en día quiere ser grande, el hombre hoy en día quiere ganar mucho dinero, el hombre hoy en día quiere tener esto, quiere tener aquello, quiere tener el otro, quiere quedar bien delante de los demás, que le digan que es una gran persona, o incluso en las iglesias, este hermano tiene mucho talento, Dios le va a usar, y Dios está ahí esperando, nomás que el hermano quiera venir más a la iglesia. A Dios no le importa nuestro talento. Aquí en esta iglesia hay personas muy talentosas y ni siquiera están aquí en esta mañana. No se trata de talento. Es más, cuando uno tiene talento es más responsabilidad, porque uno tiene esa tentación de utilizar ese talento para otras cosas. Y es ahí donde debe de entrar la cordura, la madurez como cristiano, de todo ese talento dárselo a Dios. Por eso dice que, haciendo una comparación con el rico, que es más complicado que entre un rico en el reino de Dios, y es una semejanza en cuanto al talento. Aquellos que pueden mucho o son mucho, hablando de talentos, no se acercan tan fácil a Dios. Pero a Dios no le importa ese talento. A Dios no le importa que allá afuera tú seas tal vez un licenciado en pedagogía o en educación o en lo que sea, pero si aquí no lo usas para Él, no importa, ese papelito es basura. ¿Me entiendes? No importa si es ingeniero en lo que sea, si ganas mucho dinero al mes, si eso no lo dedicas para Dios, si no estás glorificando a Dios con lo que dices que eres, no importa ese papelito. Es basura, es estiércol, es un trapo de inmundicia. Esa es la posición del hombre delante de Dios. Cuando tú le glorificas a Él, con lo poco que seas o lo mucho que seas, hablando humanamente, ahí es donde realmente importa. Tú eres un ingeniero, qué bueno, muy inteligente, y todo tu talento lo dedicas a Dios. Gloria a Dios. A Dios. Gloria a Él, y todo tu talento cada día es algo diferente y algo nuevo. Gloria a Dios. Ahí realmente importa si estás utilizándolo hacia Él. Pero fíjese, en esta iglesia los que más sirven tal vez no sean los más talentosos, pero no se desanimen, que a Dios no le importa cuánto talento tenga usted. Lo que a Dios le importa es cómo usa usted los dones que Dios le ha dado a usted, porque Dios a todos sus hijos les da dones a partir de que le aceptamos en nuestro corazón y recibimos a su Hijo. Y esos dones, como dice ahí en el Nuevo Testamento, el que tiene el don de servir, de enseñar, de exhortar, hay que enfocarlos bien hacia Dios. Y el poco talento que tengamos, dedicárselo también a Él. Y allá en el cielo se va a llevar una gran sorpresa de que van a tener muchos más dones y más premios aquellos que eran menos talentosos aquí en la tierra. Porque no se trataba de nosotros, se trataba de Dios, de que la gloria era para Él. Por eso los hombres no se acercan a Dios, porque no entendemos que fuimos hechos para eso, para glorificarle. Si tú eres joven, estás estudiando o lo que sea, y pones como pretexto la escuela, o te alejas de Dios y dices, ya cuando acabe de estudiar, ya voy a servir un poco más a Dios. No se trata de ti, se trata de Dios. Todo se trata de Dios en esta vida, todo, absolutamente todo. Desde el momento en que tú decides no ir al servicio por una tontería, que porque te dio flojera o estabas cansado, ahí estamos mal. Estás glorificándote a ti mismo. Y se trata de glorificar a Dios. Qué bueno ver cristianos que trabajan y llegan aquí, se les ve el cansancio, pero
pero están aquí. ¿Están glorificando a quién? A Dios, que no importa cuán cansado ande de mi trabajo físicamente, tal vez sea muy gastado, pero estoy aquí para darle gloria a Dios por lo bueno que es. Ahí es cuando se glorifica a Dios. Para eso fuimos hechos. No fuimos hechos para tener tampoco una vida cómoda o lujosa. Desde que el pecado entró a la tierra, esa condición del hombre, esa posición que tenía ahí de comodidad, de que no se cansaba, desapareció. Ahora todo le iba a ¿qué? A costar. La mujer iba a parir con ¿qué? Con dolor. El hombre con el sudor de su frente se iba a ganar el pan de cada día. Y más aún cuando somos hijos de Dios, sufrimos persecución incluso por la misma familia a causa del Evangelio. Somos vituperados, pero hay una bendición para todos aquellos. Entonces, ese es el amor de Dios. Y ese amor no lo podemos entender 100%, pero sí lo podemos conocer. Una persona conoce el amor de Dios cuando se arrepiente. Y le decía, no exponga el Evangelio nada más como amor. Expóngalo en su plenitud, en su totalidad, como justicia de Dios. Porque Dios es justicia también. Y el pecador lo que necesita saber primero es la justicia de Dios. Porque hay personas en este mundo que creen que merecen algo o que creen que somos algo. Y no es así. Para Salmo 5.5. Salmo 5.5. Alguien de lectura, por favor. No estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. No estarán los insensatos delante de tus ojos. ¿Qué dice después? Aborreces a todos los que obran iniquidad. Aquí la palabra aborrece viene de una palabra del griego que es miseo, que significa amar menos. Comprendemos que Dios no aborrece al pecador. Dios ama al pecador porque quiere que venga arrepentimiento, pero lo que sí aborrece es el pecado y le ama menos que a sus hijos. Eso es un hecho. No nos ama igual a sus hijos que a los que no son hijos. ¿Ama igual un padre a su hijo que al hijo del vecino? ¿Aman ustedes igual a sus hijos que al hijo del vecino y el vecino hasta que les cae mal? ¿Lo aman igual? ¿Sí o no? No aman igual. Lo aman menos. Como dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es lo mismo. A Jacob amé, pero a Esaú amé menos, perdón. Dios ama menos al pecador y todo el tiempo está airado hacia él por causa de su pecado. Aquí mismo Salmo 2, 4 y 5. Salmo 2, 4 y 5 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ¿qué? Con su ira. Todo el tiempo está airado hacia los que hacen pecado. Salmo 7:11 también dice: Dios es el que juzga al justo y Dios está airado, ¿cuándo? Todos los días. ¿Contra quién? Contra el impío. Y vamos al Nuevo Testamento, a Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque es revelada la ira de Dios desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda la impiedad e injusticia de quién? De los hombres que detienen la verdad en qué? En injusticia. Aquí adelante, Romanos 2:5. Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira para el día de ¿qué? De la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Claro que Dios ama al pecador. Dios aborrece su pecado y le ama menos que a sus hijos. Entonces, ¿cómo debemos de exponer, cómo debemos de presentar a Dios ante una persona que no le conoce como un Dios de justicia? Claro, no le estoy diciendo que no les hable del amor de Dios, no, claro que sí. Pero primero siempre presénteles ese Dios de justicia, porque es la única manera en la que el hombre puede ser salvo, mediante la justicia de Dios. Esa justicia que a nosotros nos salvó. Solamente con su Hijo podemos ser justificados, porque Él fue quien pagó por nuestros pecados. Tenemos que hablar de ese evangelio. Estaba escuchando esta semana pasada, le conté a los jóvenes, creo, no recuerdo, de este individuo, Marcus Witt,
estaban en un concierto, no sé qué basura era eso, y ya el conductor del programa se acercó con él para entrevistarlo y le dice: oye, ¿cómo le has hecho que has sobresalido tanto a pesar de que tu música pues es música religiosa, hablas de Dios, pero cómo le has hecho para ser tan reconocido, para ganar tanto dinero? ¿Qué es lo que haces a diferencia de los demás? Y el tipo se avienta sus chistecitos, hace simpático y todo, y dice: nosotros siempre nos enfocamos en llevarle este mensaje a las personas para que ellos crean en Dios. Y en eso lo interrumpe el conductor y le dice: ¿y cuál es ese mensaje? Y me quedé muy atento a la respuesta que iba a dar. Y dice: es un mensaje de esperanza, es un mensaje para que los demás vean que no están solos, que Cristo está con ellos todo el tiempo, para que se acerquen a Dios. Yo me pregunto, ¿ese es el mensaje? ¿Ese es el evangelio? Si usted va con una persona que no conoce a Cristo y le dice: Cristo está contigo todos los días, Él es la esperanza, esa persona así no se puede arrepentir nada más. Primero que tiene que hacer, lo primordial en el suceso de la salvación, es el reconocimiento de ¿qué? Pecado. Ese mensaje es un mensaje de los que habla el apóstol Pablo, fábulas. El verdadero evangelio no es ese. El verdadero evangelio se consumó en la cruz. El mensaje de la cruz. ¿Sabe cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿A qué vino Cristo aquí a la tierra? A morir por nosotros, y murió en una cruz como si Él fuese un delincuente de lo peor, como si Él fuese un ladrón. Fue torturado, fue humillado, pero este no fue el sacrificio más grande. Yo sí me había puesto a pensar anteriormente en esto, pero nunca tan a detalle como en estos días, cuando dice que estaba ahí en el huerto del Getsemaní y dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero se haga tu voluntad. Muchos cristianos ignorantemente pensarán: tenía miedo Jesucristo de morir. Y muchos lo han llegado a afirmar: tenía temor porque era algo que él desconocía y bla, 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 bla. Pero si los mismos apóstoles y tantos personajes como vimos en la historia de la iglesia, cuando los estaban matando estaban sonriendo, y cuando los estaban matando ellos estaban en paz y querían que se apuraran a matarlos porque querían ver a Dios, yo me pregunto: ¿Cristo entonces tenía miedo de morir? ¿Y por qué sudó entonces como gotas de sangre? ¿Por qué estaba tan angustiado? Porque dice que estaba angustiado de gran manera. ¿Por qué tenía esa pesadumbre? Porque ciertamente lo que iba a pasar fue exactamente lo que le dije ahorita. Se iba a romper esa comunión perfecta que había existido siempre entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde siempre habían existido y desde siempre su comunión había sido perfecta. Pero iba a haber un punto en el que se iba a romper esa comunión a causa de usted y de mí, por nuestro pecado. Cuando Él estuvo en la cruz, Dios le dio la espalda, Dios le abandonó. ¿Qué pasó con esa comunión? Desapareció por un momento. Desapareció por un momento, y ese fue el sacrificio verdadero. Ese fue su verdadera angustia, ese fue su verdadero tormento. El haber sido abandonado por su padre. No la muerte que tuvo aquí. Sí fue una muerte muy dolorosa y tenemos que recordarla en memoria de Él. Pero lo que fue realmente doloroso para Él fue el abandono de su padre. Porque por nuestro pecado rompimos esa comunión. Ese fue el sacrificio y ese es el mensaje de la cruz. Que a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, Él tuvo que morir por nosotros para darnos vida. Y fue un sacrificio perfecto, y fue un sacrificio único, y no se necesita hacer otra vez. Solamente una vez se tenía que hacer, y con ese sacrificio nos justificó. ¿Qué pasa? Imagínense, se meten a su casa, matan a algún familiar de usted, pero agarran al ladrón, a este asesino. Van al juicio, y está ahí el asesino y usted lo ve con coraje, usted está llorando y todo, pero llega el juez y el juez dice: no hay pruebas, está bien, quedas libre ya de todo. ¿Cómo se va a poner usted? ¿Feliz? ¿Sí? ¿Se va a poner feliz de que lo dejen ir, que mató a su hijo, a su hija? ¿Se va a poner feliz? Obviamente no. Entonces, ¿por qué pensamos que
que podemos nosotros justificarnos delante de Dios por nosotros mismos y llegar y que Dios nada más nos perdone así como si nada. Nosotros somos como criminales cuando éramos pecadores delante de Él y alguien tenía que pagar. Desde Adán y Eva no podía Dios perdonarlos simplemente. ¿Qué tuvo que hacer? Sacrificar un animal. ¿Qué pasó con toda la humanidad después? Tenía que hacer lo mismo, sacrificar animales como expiación de pecados, pero aún así no era suficiente, porque el pecado del hombre era tan asqueroso y es tan asqueroso que tuvo que venir el mismo Dios a morir Él por nosotros. Él pagó por usted y por mí. Esa es la redención, de que usted merece morir, usted merecía morir, usted merecía el infierno y usted no hizo nada para ser salvo, ni yo. Nada, absolutamente nada. Si usted se cree que es muy bueno o es muy buena persona, no importa eso. Usted no hizo nada, ni podremos hacer nada para poder comprar esa salvación. El sacrificio de Cristo en la cruz justificó desde Adán hasta el último ser que se vaya a arrepentir en esta vida. Eso es lo único que cuenta. Eso es lo que nos salvó. Esa es la justificación de nosotros y por eso tenemos esa confianza. Si usted realmente es salvo, usted no va a perder su salvación. Si usted le dice que puede perder esa salvación, no es cierto, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, fue una justificación perfecta, es un acuerdo legal entre Dios y nosotros. Él dijo: tú creíste en mi Hijo, pusiste tu confianza en mi Hijo, vente para acá, estás justificado ahora por el sacrificio de mi Hijo, no por tus obras. Ese es el Evangelio que tenemos que exponer. No con nuestras obras, no nos alcanza. El único sacrificio fue el de Cristo, el que contó para que nosotros fuésemos salvos y para ser salvos el día de la ira también. Es un Dios de justicia y como tal, alguien tenía que pagar. No podíamos pasar así nada más, ya está bien, te portaste bien, vas al cielo. Alguien tenía que pagar y ese alguien fue Cristo. Y ahí es donde entra su justicia. Esa justicia la llevó a cabo en su mismo Hijo. La justicia tenía que ser llevada ¿con quién? Con nosotros. Pero la llevó Cristo en sí mismo. Y esa es nuestra justificación. Esa es la doctrina de la justificación, de que somos salvos por medio del sacrificio de su Hijo. Fuimos adoptados por Él cuando decidimos creer en Él. ¿Qué significa adoptados? Que ya somos hijos de Él. Fue un acuerdo legal. Cuando uno va a adoptar a un hijo, tiene que haber un proceso legal. No puede ir nada más ahí al orfanato y llevarse a un niño así. No, es un acuerdo legal, si lo quiere ver así. Para Dios, en cierto aspecto, es como un acuerdo legal. Usted decide creer en Él, Él le adopta y es de Él. Y nada ni nadie, como dice Romanos 8:38, lo va a apartar de ese amor. Ahora es justificado y es adoptado por Cristo. Ahora es hijo de Él. Adoptado, pero hijo de Él. Pero ¿cuál es la condición o el requisito para poder ser justificados? Y aquí es donde muchos, y entra el mayor engaño de las religiones, de que tus obras y te tienes que portar bien y tienes que hacer esto y aquello y el otro. Eso es después. Lo primordial siempre será el arrepentimiento y la fe. Si usted no se ha arrepentido y no ha creído, usted no conoce a Dios todavía. Todavía no le conoce. Tiene que arrepentirse y para arrepentirse necesita reconocer su condición de pecador. Por eso le decía, cuando usted hable de Cristo, expóngalo así como un Dios de justicia. Dígale: tú eres pecador porque no conoces a Dios todavía y te espera el infierno. Tenemos que comprender esa magnitud infinita que hay entre nosotros y Dios, esa distancia que no podemos acortar con nuestras obras. Cuando uno conoce su posición, uno se puede entonces arrepentir. Yo le preguntaba hace como 2 semanas, ¿se acuerda usted de algo de lo que se arrepienta que haya hecho alguna vez? De algo que a uno hoy día se pone a pensar y si pudiera regresar el tiempo lo cambiaría. Tal vez algo que le dijo a alguien, a sus padres, a sus hijos, tal vez algo que hizo, tal vez algo que pensó incluso, pero algo que lo tiene ahí arraigado y que no lo va a poder cambiar, por más que se arrepienta. Y la congoja ahí es un arrepentimiento sincero. Lo mismo tenemos que hacer hacia Dios, tener ese sentimiento, tener esa carga de nuestro pecado y arrepentirnos. Desear no haberlo hecho.
y va de la mano con la fe. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces podemos creer. Y es aquí donde le quería decir, ¿qué es creer? Nada más creer que Cristo es Dios. Los demonios, el mismo diablo, sabe que Cristo es Dios, sabe que Él vino y que Él resucitó. Entonces eso no le hace a usted salvo. Creer implica más cosas, ya les había dicho. Tiene que saber en qué cree. Para poder saber en qué creer, tiene que conocer, y eso específicamente de lo que estamos hablando, conocer a Dios. Usted va a poder creer en Dios solamente si le conoce. Pero si usted llega, usted que habla, ya sea aquí en la iglesia, que está como evangelista, o allá afuera con su familia o con quien sea, y llega y nada más les pinta a un Dios amoroso y les dice algunas cosas nada más del amor de Dios, ¿cómo ellos van a poder creer si no conocen a Dios? No se puede. Tenemos que conocer en qué vamos a creer, tenemos que estar de acuerdo en aquello, y lo más importante y fundamental es poner toda nuestra confianza en Él. Toda, no la mitad, no cuando me dan ganas, toda la confianza, porque fuimos hechos para glorificarle a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Un verdadero cristiano que entiende este concepto de que fuimos hechos para glorificarle, no va a tener dudas a la hora de servir a Dios, ninguna. Créame, no va a faltar a cultos, no va a llegar tarde incluso, no va a tener ninguna duda en entregarse por completo a Dios, ninguna. Ahí se genera una convicción cuando entendemos que fuimos hechos para glorificarle. Pero Satanás siempre va a llegar a su vida y le va a decir, con que Dios os ha dicho, y le va a engañar a usted con un trabajo, le va a engañar a usted con su escuela, con su familia, para buscar que usted no glorifique a Dios. Muchos dirán, es que mi familia, tu familia está después, primero está Dios. Tienes que glorificar a Dios, no a tu familia, no a ti. Estamos hechos para glorificar a Dios. Aunque tu familia te deje, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo me recogerá. Aunque se pongan en tu contra, aunque hagan lo que sea, fuiste hecho, y grábeselo bien, para glorificar a Dios. Hágase esa convicción. Y como le decía, no importa qué carrera tenga usted, o qué nivel de estudios, o cuánto dinero gane, si usted no lo usa para Dios, como dijo el apóstol Pablo, es estiércol. Como dijo el profeta Isaías, es un trapo de inmundicia, no cuenta para nada. Nuestras obras no son nada delante de Dios, nada. El cuánto se entrega usted a Él, sí, eso sí importa. ¿Sería injusto Dios? ¿Por qué? Porque la enseñanza de que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro le dio 1. ¿A quién va a premiar más Dios? ¿Al que hizo otros 5 talentos o al que hizo 2 talentos más? ¿A cuál va a premiar más Dios? ¿Seguro? ¿Sería injusto Dios? Si una persona que tiene un talento lo dedica por completo a Dios, ¿cómo va a ser más si no tiene más talentos? Lo dedicó por completo. El que tuvo 5 también lo dedicó por completo a Dios. ¿Qué diferencia hay? Los dos se entregaron por completo. ¿Entienden? No es cuántos talentos tenga usted, sino cuántos le está dando a Dios. Peor, si usted tiene 100 talentos, es una persona súper talentosa, de lo mejor, y nada más le da 1 a Dios. Pero había otra persona que tenía 5 y le dio los 5. Cuando lleguen allá, usted va a recibir 100 veces menos lo que recibió esa persona que tenía 5 talentos. No es cuántos, no es cuánto tenga usted, no es quién sea usted, no es quién cree que usted sea, sino cuánto hace para Dios. Cuánto de lo que usted es lo entrega a Dios. Eso es lo que importa. Por eso no mira a los demás como si usted fuera superior. Dios no hace acepción de personas. Al contrario, si usted tiene muchos talentos, siéntase con una gran carga y una gran responsabilidad, porque al que Dios le dio más, le va a demandar más. Pero no dice que le vaya a premiar más. No depende de eso, cuánto le vaya a premiar. Depende de cuánto usted se entrega hacia Él. Al contrario, a veces pareciera que es mejor tener menos talentos porque hay menos carga. No depende de eso cuánto Dios le vaya a premiar. Y aunque fuera así, que no sea eso lo que usted le mueva a servir a Dios. Que no sea el hecho de que Dios le va a bendecir o que Dios está con usted, que le mueva el simple hecho
el agradecimiento del sacrificio que Él hizo, que no tenía por qué haberlo hecho, pero lo hizo, para justificarnos. Entonces, ese es el amor de Dios y esa es su justicia. Él nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito, pero es un Dios justo. Alguien tenía que pagar. Pagó su mismo Hijo, toda su vida la dejó caer sobre su Hijo a causa de usted y de mí. Usted y yo no somos merecedores de ese amor. Él nos ama porque Él es amor, está en su naturaleza y nos da un poco de esa naturaleza cuando usted y yo somos hechos hijos de Él. Entonces podemos amar a los demás, podemos amar sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Dar aunque no te den, confiar aunque te hayan defraudado. Ese es el verdadero amor, es lo que hizo Cristo en esta tierra. Y es como se distingue a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se distingue por cuántos Cristo te ama, diga. Se distingue por cuánto sirve a Dios y cuánto se entrega a Dios. Le repito, si usted tiene muchos talentos, siéntase con más carga y con más responsabilidad. Si usted tiene mucho dinero, siéntase con más carga y mucha responsabilidad. Es más carga que tiene usted que el que tiene menos. Y el premio no va a depender como sea de cuánto dinero dé, sino de cómo lo haga y cómo se entregue usted de corazón. Sus obras y las mías son basura, son estiércol. Lo que cuenta es el sacrificio de Cristo y cómo lo agradezcamos. Va a haber buenas obras, sí, pero a raíz de una conversión. Esa conversión, esa salvación es lo que buscan eliminar todas las religiones. Ese evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Esas buenas nuevas, las religiones la esconden. No quieren que la gente conozca el evangelio. Y les dan un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Sí, el evangelio es esperanza y es paz, pero no se está exponiendo como es realmente. ¿Qué pasa si un día usted le deja un recado, por ejemplo, a sus hijos? Le dice, dile a tu hermano que haga aquello, o si no, lo voy a castigar. Pero el hermano nada más le dijo mi mamá, pues que si querías hacer eso, ¿qué va a hacer el hijo? No lo va a hacer. Y cuando llegue la mamá no se hizo aquello, pero mucha culpa la tuvo el que pasó mal el mensaje. No estamos pasando bien el evangelio, no estamos pasando bien las buenas nuevas. Y va a llevar sangre en sus manos de aquellas personas que no fueron salvas porque usted no les expuso bien ese evangelio. Y ese evangelio no es nada más amor, no es un Dios robón, no es un diosito, es un Dios de justicia. Entendamos eso y son los primeros dos que vimos hoy. Él es amor y es